vamos a pasar al tema de hoy. Porque parece ser que pobre no es aquella persona cuyos sueños no se han realizado. Parece ser que pobre es aquella persona que no tiene sueños. Para empezar a entender de qué estamos hablando. ¿Dónde estará la verdadera riqueza? En el capítulo 16, que con tanta calidez Jorgito nos estaba leyendo, nos planteaba un montón de historias extraordinarias que yo voy a extraer una de ellas para compartir con ustedes, la historia de Saqueo, en un ratito más. Pero ¿dónde estará la verdadera fortuna? ¿O dónde estará la verdadera riqueza? En un mundo en el que parece ser que si uno decide trabajar 15 horas por día para acumular riquezas, eso está bien visto. Nosotros no nos estamos oponiendo a esto, simplemente estamos haciendo un gráfico de esta situación. Trabajar 15 o 16 horas al día para generar y acumular riquezas, parece ser que esto trae prestigio. Sin embargo, si alguien se dispone a trabajar 1 o 2 horas por semana en favor del que sufre, esta historia es cuestionada. En nuestra casa esto ha pasado. Personas que trabajan mucho y que sin embargo sus familiares, cuando dicen que van a ir a trabajar en favor del que sufre, hay familiares que le cuestionan esto. Es un mundo un poco distorsionado, ¿no? Porque aquello que mejor nos hace parece ser que es lo que menos debemos hacer. En contraposición a aquello que puede hacernos más esclavos de aquello que tenemos, es lo que nos incitan a que hagamos. Es un poco distorsionado. Pero bueno, esto es el mundo en el que nosotros nos toca compartir, donde también tenemos la sensación que si alguien tiene vale y si alguien no tiene no vale. Un mundo absolutamente equivocado desde este punto de vista, pero en el que nosotros, por alguna razón, equivocados en el mundo, participamos de él. De manera que estos errores seguramente a nosotros también nos pertenecen y por eso estamos aquí para hablar un poco de esto, de la verdadera fortuna. ¿Dónde está la verdadera fortuna? ¿Por qué tan pocas personas tienen o son los dueños de todos los bienes de este planeta? Aseguran algunos que más allá de ser los países europeos, Estados Unidos, en aquellos países que detentan la mayoría de las riquezas, aún en estos países, la pobreza también se hace presente. Hoy estiman los estudios más objetivos, los más serios, que en el país más poderoso del mundo hay 40 millones de personas en la línea de la miseria. El país más poderoso del mundo, ustedes podrán decir que tiene 250 millones de habitantes, sí, pero hay 40 millones de personas en la línea de la pobreza, rayando por la miseria. Y la pobreza será esta desigualdad social. ¿Desde dónde? Vendrá desde la época de Jesús. Y también historiadores de aquel entonces aseguran, por ejemplo, que en la Roma imperial, comparable al país del norte de estos días, en esa Roma imperial, más de 100.000 vagabundos habitaban. Jerusalén, esta capital invadida, acosada, visitada por varios, codiciada por muchos, también aseguran los mismos estudiosos que alrededor de 50.000 miserables, por debajo de la línea más absoluta de pobreza, vivían en Jerusalén, en época de Jesús. Esto es, tenemos un panorama concreto, que las desigualdades ya vienen desde siempre. No es algo nuevo. Los seres humanos no hemos sido capaces aún de combatir la miseria que la pobreza engendra. Les hablo para tomar un parámetro como punto de partida de época de Jesús, pero seguramente esta historia se repite desde antes, naturalmente. Pero estas cifras estadísticas me parecía importante compartirlas con ustedes. Más de 100.000 vagabundos en la Roma imperial, la Roma dueña del mundo. Más de 50.000 miserables en Jerusalén, visitadas por todos los ricos de aquel entonces y codiciadas por todos los ricos de aquel entonces. Sin embargo, los miserables estaban presentes. Ha pasado algo con la humanidad. Es bastante difícil de explicar cómo esta realidad, 2000 años después, se hace presente. ¿Por qué será así? ¿Será que aquellos ricos de entonces que no supieron qué hacer con su fortuna
hoy vuelven o tienen que volver a nacer en esa condición miserable y esto va retroalimentando a aquel que se equivocó vuelve en la condición opuesta? ¿Será que esto solamente puede ser explicado a la luz de la reencarnación? Y entendemos que sí. Entendemos que sí. Esta realidad que se repite entre pobres y ricos, entre tantas desigualdades sociales, con el dolor que esto genera, solamente podrá ser explicado a través y a partir de la ley de reencarnación, uno de los postulados de la ciencia espírita, naturalmente. ¿Cómo es posible? Y es posible porque aquellos ricos de entonces, mismos estos ricos de hoy, que hacen un uso para sí mismos de la fortuna sin compartir absolutamente nada con nadie, por ley de reencarnación y justicia divina, tendrán que volver en la condición opuesta para reparar aquello que no se quiere hacer. Este reflejo de esto que hoy está sucediendo. Y vamos a seguir contando esta historia. Porque cuando Jorge nos leía hoy en el pasaje, una de las historias vinculadas en el capítulo 16 del Evangelio según el Espiritismo, una de las historias más bonitas de imaginar, inclusive de poder dibujar mentalmente, es esta historia de Zaqueo. Yo les voy a recomendar, si les gustan estos análisis pormenorizados de las cuestiones evangélicas, este libro se llama Las Primicias del Rey. Está psicografiado por el grandísimo Divaldo Pereira Franco y editado por el espíritu Amelia Rodríguez. Preciosa obra, preciosa, no se la pueden perder. La historia de Zaqueo está narrada con una cantidad de detalles que no los van a encontrar en ningún lado, se los aseguro, no los van a encontrar. Es una historia, un dibujo de la situación de entonces, inclusive un análisis pormenorizado psicosocial de aquel momento que tiene tantos matices, tanta riqueza, que es imperdible. Les aseguro que si gustan de esto, y además ya me aseguraron que está el libro en la librería de nuestra casa. Me ha pasado muchas veces de estar ofreciendo un libro que no lo tenemos. Bueno, no, pero esta vez me hizo mal quedar tranquilo, ahora muy qué libro está. Primicias del Rey. De verdad, si lo pueden, además que son muy baratos, muy económicos, si lo pueden, o si quieren tener y no pueden comprarlo de todos modos, igual lo pueden tener. Las Primicias del Reino se llama este libro. Bueno, y parece ser que por aquel entonces esta historia de Zaqueo resulta apasionante desde el punto de vista psicosocial. Zaqueo era publicano. Los publicanos eran aquellas personas que tenían el derecho de cobrar impuestos. Ellos podían comprar el derecho a los romanos para cobrar impuestos. Es decir, eran judíos israelitas que podían comprar ese derecho para ir a cobrar los impuestos. Por tanto, eran detestados por el pueblo, por Israel, de quien sabían no les perdonarían nunca esto, y a su vez también eran detestados por los imperialistas romanos, que sabían que ellos habían renunciado a la ley mosaica para hacer esta tarea. Por tanto, eran solos con sus riquezas para tocar el punto de hoy. Y Zaqueo era uno de estos publicanos, solo con su riqueza. Jericó era la ciudad que habitaba Zaqueo, y cuentan los historiadores también que era una ciudad preciosa, situada cerquita en un valle al lado del río Jordán, un paso obligado hacia Jerusalén, obligado porque todos los comerciantes de entonces pasaban por ahí. También aseguran que Cleopatra vivió en Jericó. Lo cierto es que dicen que era una ciudad preciosa con un clima por demás agradable. Estaba cerca del río, las temperaturas eran moderadas, el calor del verano por las corrientes, la brisa suave del río hacía que las temperaturas descendieran, y los fríos por estas mismas temperaturas, estos mismos vientos que venían de las orillas, hacía que los fríos no sean tan intensos. De manera que era una ciudad poeta preciosa. En esta ciudad preciosa, en Jericó, vivía este publicano. Y este publicano, Zaqueo, había oído hablar de un dulce Galileo que inclusive decía, almorzaba, comía, desayunaba con los publicanos y con todos los pecadores, sin que a él se le pudiera adjudicar ningún pecado. Era capaz de ayudar, era capaz de perdonar, y este dulce David no se comprometía con el pecado, sino con la muerte del pecado. No era cómplice del pecador, sino que lo ayudaba a salir de esto. Y uno de los ayudados había llegado a oídos de Zaqueo, el publicano, había sido otro publicano que, disculpado de esta tarea,
había recompensado su vida. Cuenta que Zaqueo también él divagaba sobre cuestiones muy profundas y se prometía a sí mismo que cuando tuviera la fortuna necesaria abandonaría esta tarea de ser publicano y seguramente se mudaría de Jericó con su familia. Esta idea lo tranquilizaba. Sin embargo, había algo en lo íntimo de Zaqueo que lo llevaba a querer conocer a este dulce Galileo que decía estaba llegando a Jericó. La multitud en aquel marzo del año 30 aproximadamente era ensordecedora. Él era pequeñito y gordo, de manera que no tenía muchas posibilidades de ver. La gente además, al identificarlo, sabiendo que él era un cobrador de impuestos, no tendría lugar que le darían el espacio para ver a este dulce Galileo que aseguraba que estaba llegando y con él una multitud a Jericó. Él sentía en lo íntimo que tenía que verlo. No sabía por qué, pero había una fuerza interior que lo llevaba a querer conocerlo. Y si fuera posible hablar con él, aunque no supiera qué decirle, pero se decía a sí mismo, es la única oportunidad. Es la única oportunidad. No puedo desaprovecharla. También en Jericó, por aquel entonces, Bartimeo era un ciego, que a su vez era ayudado por Zaqueo. Y Bartimeo y Zaqueo eran dos seres que compartían una misma realidad. Ambos vivían la soledad más profunda. Uno por ser ciego, el otro por ser absolutamente rico y poderoso. En los dos, sin embargo, en ambos, la soledad era el común denominador. Él supo tiempo antes que Bartimeo había sido curado de su ceguera, y cuando todos lo rodeaban para contarlo, él no pudo llegar a Bartimeo para saber cómo era que este dulce Galileo lo había curado. ¿Cómo fue que hizo que viviera? Si era ciego desde que él lo conocía, aseguraban algunos, ciego de nacimiento. Sin embargo, el contacto con Jesús lo había sanado. Y este dulce rabí estaba en las puertas de Jericó. Él no podría verlo por su estatura, además era gordo, se dificultaba el paso. Sin embargo, encontró una higuera, cuyas ramas dice que casi llegaba al camino donde pasaría el Galileo. Se subió a esa higuera para verlo de cerca, por lo menos verlo, ya que no podría hablar con él, quería ver qué era esto, porque aseguraban quienes habían estado con él que tenía una luminosidad que era incomparable, porque él era un ser incomparable. Jesús era un ser incomparable. Y se fueron acercando, la multitud se fue haciendo cada vez más numerosa, y Jesús entró, pasó las puertas de Jericó. Frente a esta higuera, que tenía albergado en sus alturas a Zaqueo, se detiene el maestro, mira hacia ella y le dice: Zaqueo, necesito que bajes. Esta noche yo tendré que dormir en tu casa, reposaré en tu casa. Zaqueo no podía creer lo que estaba viendo. Él, el despreciado, el publicano, despreciado, sabía que Israel no lo perdonaría nunca. Los romanos se aprovechaban de él y sin embargo alguien se acordaba, alguien era capaz con una palabra de romper la más absoluta soledad que angustiaba a este rico de entonces. Y Zaqueo bajó de la higuera. Y ese día corriendo fue a su casa, abrazó a su esposa y se dispuso a albergar al mismísimo maestro. Mas las horas pasaban y él no estaba seguro si decirlo o no. La impaciencia también lo acompañaba y le volvía. ¿Vendría Jesús a mi casa? ¿Estaría con nosotros? ¿Y qué haríamos si entra en nuestra casa? Y Jesús cumplió la promesa y llegó a la casa de Zaqueo. Y entró, y cuando entró dijo: este día el Hijo del Hombre ha venido a salvar al Hijo del Hombre, porque también eres hijo de Abraham. También tienes la posibilidad de recuperarte. Maestro, ¿entrarás en casa de un publicano? Gritaban todos. Es un pecador. Y Jesús entró porque su costumbre era estar con los pecadores, más el pecado a él no lo gozaba. Daré todos mis bienes a los que no tienen, es más, la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he perjudicado, cuadruplicaré aquel perjuicio.
dándoselo al perjudicado, dijo Zaqueo. Los mismos historiadores que graban esta historia cuentan que tiempo después de la desencarnación de Jesús, Zaqueo, invitado por Simón Pedro, fundó en Cesarea una de las casas cristianas más notables de aquel entonces. Porque Jesús fue capaz de entrar en casa del publicano, no nos debe preocupar el pecado ajeno. Nos debe preocupar el pecado propio, que es el mensaje que Jesús nos deja. Esta historia tiene un sentido. Porque en este mismo momento que nosotros estamos conversando, hay más de 10.000 niños que mueren de hambre. En este mismo momento. Hay 800 millones de personas condenadas a morir por hambre. Pero ¿saben un detalle? Solo con el excedente de los países más poderosos del mundo, solo con el excedente que se desperdicia en los países más poderosos del mundo, podríamos cubrir el hambre de esas 800 millones de personas que están condenadas a morir de hambre. Y para finalizar este encuentro, que me resultó muy encantador, de verdad, y que esta historia de Zaqueo también me resulta muy encantadora. Hay una historia preciosa que narra Rivaldo Pereira Franco, que a su vez fue contada por Chico Sarmiento. Y dice más o menos que hace algunos años atrás, dos señoras muy acaudaladas viviendo en Moscú asisten a una obra de teatro. En la obra de teatro que se desarrollaba, la escena principal les despertó a ellas una sensibilidad muy particular. Ambas señoras muy acaudaladas, con muchísima riqueza a su favor, se vieron movilizadas por la obra de teatro. Al salir, encuentran un mendigo, porque también en aquellas regiones los hay, con un frío que calaba los huesos. La mujer intenta sacarse el tapado para darle al mendigo que estaba en la puerta de aquel teatro en donde ellas habían salido tan conmovidas luego de ver esta obra. Y la amiga le advierte: es muy caro. Hagamos una cosa. Vayamos a casa, juntemos cosas para este mendigo y traigamos esto para que él, en definitiva, se sirva de ellas. Pero ese tapado es muy caro. Vayamos a casa, organicémonos y luego volveremos. De regreso a casa, la conversación cambió. Las escenas se modificaron, los pensamientos se turbaron, vinculados con cuestiones propias. La cena se hizo presente. Las cuestiones personales fueron las que reinaron en esa conversación. Y pasadas 3 horas, se dan cuenta que por aquel mendigo en las puertas del teatro no habían hecho nada. Mañana iremos mañana. Juntaremos todo lo que tenemos, iremos mañana. Es más, hoy le hubiésemos dado abrigo, mañana les vamos a abrir comida, vamos mañana. Y así lo hicieron. Al día siguiente se dirigieron a las puertas del teatro y el mendigo estaba en la puerta, muerto por congelamiento. Un ángel llamado Becerra de Meneses le dice lo siguiente a Chico Sarmiento: cuando la solidaridad o la caridad es demasiado analizada, por lo general llega tarde. Infinitas gracias a todos por sus oídos tan atentos, sus miradas tan complacientes. Quedamos dispuestos para el avance. Muchísimas gracias.